Fíjese por ahí algo bien importante. Yo meditaba en la palabra del Señor esta mañana respecto al por qué nosotros celebramos a nuestros cultos los domingos y no los sábados. Ya después le estaremos por ahí o le estaré compartiendo en una prédica, hermano, respecto a ello. Pero el adorar a Dios en domingo, hermanos, tiene una razón específica. Tiene un propósito específico, hermanos. Nosotros celebramos la fiesta de Pentecostés también con propósitos y razones específicas. Hoy vamos a seguir hablando, hermanos, del Espíritu Santo y vamos a hablar acerca de su obra de la santificación. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos santifica, hermanos? ¿Sí lo sabía usted eso? Prepare por ahí su Biblia en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13. Vamos a estar, hermanos, hablando de esta obra de santificación del Espíritu Santo. La Biblia nos lo dice claramente, que el Espíritu Santo nos santifica a cada uno de nosotros. Ahorita en esta clase vamos a tratar de comprender, hermanos, por qué, de qué forma nos santifica, cómo es que nos santifica, ¿verdad? ¿Por qué es que nosotros debemos ser santificados y ser santos, hermanos? Vamos a ver a lo largo de esta lección. Si ya tienen por ahí la segunda carta a los tesalonicenses, póngase sobre sus pies un momento, hermanos, para darle lectura a la palabra del Señor, en reverencia a su palabra, y vamos a darle lectura, hermanos, todos juntos, si le parece. Es un solo versículo, está cortito. Escucha a su hermano, y no se adelante ni se atrase, procuremos ir a una sola voz. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice la palabra del Señor, hermanos, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra, Señor, que hoy hablas a nuestros corazones. Señor, pon las palabras en mis labios, palabras correctas. Espíritu Santo, yo no soy quien convence, esa obra es tuya, Señor. Yo solamente soy quien da el mensaje, Señor, pero tú eres quien llena nuestro corazón de convicción y nos lleva, Señor, a actuar bajo obediencia a la palabra de verdad. Señor, te damos gracias por esta palabra que traes. Quita todo estorbo, Señor, todo aquello que nos distraiga, lo que nos estorbe, para poder, Señor, recibir la palabra en nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo y su obra de santificación. Fíjese cómo nosotros, hermanos, desde la clase veíamos, incluso la lección pasada, que la obra bendita del Espíritu Santo, cuán necesaria es, hermanos, en nuestros corazones. Y la obra del Espíritu Santo, hermanos, usted y yo no podríamos estar en este lugar, en la casa de Dios. Es por Él que usted y yo estamos aquí, es por Él que nosotros podemos entender la palabra de Dios, es por el Espíritu Santo, hermanos, que usted y yo somos movidos a buscar a Dios, a buscar su presencia, a buscar una relación más íntima con el Señor. La clase pasada veíamos, hermanos, cuán importante es que usted y yo vivamos en dependencia del Espíritu Santo. Hermanos, si usted y yo no tenemos al Espíritu Santo, si no somos guiados por el Espíritu Santo, si usted y yo no fuésemos conducidos por el Espíritu Santo, hermano, nada podríamos hacer. Es tan necesario el Espíritu Santo para usted y para mí, para la iglesia, para poder, hermanos, caminar, trabajar, servir, avanzar, continuar hacia adelante. Qué gloriosa es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, hermanos. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: no hagan nada, no se muevan, no se muevan hacia ninguna parte, esperen a que el Espíritu Santo les llene con su presencia, con su poder,
y entonces era el momento de actuar. Hermanos, la iglesia no se movió, los discípulos no se movieron hasta que el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés. Y entonces ahí, hermanos, vimos en la primera lección, comenzaron los primeros frutos de la iglesia. Ahí en el Pentecostés, hermanos, la Biblia dice que cuando Pedro predicó, ¿cuántos se convirtieron, hermanos? 3,000 personas. Nosotros hablábamos y veíamos, hermanos, imagínense, en un solo día la iglesia creció, hermanos, eran 120 los que se estaban por ahí congregando, hermanos, los que se habían juntado. La iglesia creció, hermanos, bastante, en más de 1,000%, hermanos. La iglesia se multiplicó por la obra del Espíritu Santo. Qué grandioso es el Señor. Hoy vamos a ver, hermanos, en primer aspecto, que la palabra de Dios nos habla. El Señor nos dice: sed santos. ¿Por qué, hermanos? Porque yo soy santo, dice el Señor. El Señor, nuestro Dios, es santo, hermanos, y Él demanda de usted y de mí que seamos santos. Dios no dice que seamos, échele ganas a ver qué logran. Él dice: sed santos. No sed tibios, no sed a medias, no sed ahí más o menos metidos en la iglesia, vayan de vez en cuando. La Biblia dice: sed santos, porque tenemos un Dios santo. Hermanos, entonces es inadmisible y es inconcebible que que la iglesia de Dios no viva en santidad si le servimos a un Dios que es santo, por lo cual usted y yo debemos andar y vivir en santidad. Pero todos nosotros pudiéramos decir: pero ¿cómo vamos a poder vivir en santidad si la Biblia dice que no hay quien pueda, hermanos, buscar a Dios? Si por nuestra propia iniciativa no podemos buscar a Dios, no podemos buscar su presencia, entonces ¿cómo podemos andar en santidad, hermanos? Bueno, eso, hermanos, es la función del Espíritu Santo. Hermanos, usted y yo podemos llegar a vivir en santidad por la obra del Espíritu Santo. Pero a lo mejor muchos van a decir: que a gusto, yo voy a la iglesia, yo ya soy santo, yo ya estoy viviendo en santidad. Hermanos, sí, el Espíritu Santo está en usted, Él está operando en nosotros, hermanos. Pero también, hermanos, hay por ahí de nuestra parte el dejar que el Espíritu Santo nos santifique, porque puede haber, hermanos, aquellos en las que el Espíritu Santo ha venido a obrar, a tocar al corazón, pero han impedido que la obra del Espíritu Santo se desarrolle en su vida. Han impedido, han contristado al Espíritu Santo. Veíamos las clases pasadas que el Espíritu Santo puede ser contristado, ¿cierto o no, hermanos? Nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo, hermanos, porque el Espíritu Santo vino a nuestra vida para ayudarnos, para santificarnos, para consolarnos. Es una herramienta, hermanos, en su vida y en mi vida para vivir en santidad. Pero usted y yo podemos entristecerlo, podemos contristarlo. ¿Cómo? Con nuestras decisiones, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro corazón, hermanos. Nosotros podemos rechazar su obra en nuestra vida y entonces el Espíritu Santo se contrista. Y cuando el Espíritu Santo se contrista, hermanos, ¿cómo puede operar y trabajar en usted y en mí? Entonces, hermanos, debemos comenzar sabiendo que nosotros servimos a un Dios santo, por lo cual su iglesia debe de vivir en esa santidad, hermanos, en ese proceso del Espíritu Santo de la santificación. Primer aspecto, hermanos, la característica fundamental de Dios es algo que está en Dios, de ser santo. Así como Dios es amor, hermanos, Dios es santo, ¿sí? Así como usted ha escuchado en alguna ocasión que Dios en esencia es amor, también Dios en esencia es santidad, es santo. Él es santo, hermanos, en su vida, en su naturaleza. Él es santo, en Él no hay pecado, en Él no hay maldad, en Él, por eso, hermanos, la Biblia dice que donde está Dios no puede habitar el pecado, ¿sí? Donde está el Señor no puede haber pecado, hermanos, porque Dios es un ser santo en su naturaleza, es algo que ya está en Él, ¿sí? Nosotros como seres humanos, hermano, nacemos con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza tendiente
al pecado, ¿sí? Pero el Señor, nuestro Dios, es un Dios santo, así como Él es amor. En Él no hay amor, hermanos. En Dios no hay amor. Dios es amor. Amén. Él es el que puede llenar nuestro corazón con su amor. Nosotros somos llenos con el amor de Dios, pero Dios es amor. Dios, hermanos, no, en Él no hay santidad, sino que Él es santo. Amén. Nuestro Dios es santo. Entiéndase esto que le explico. Por ahí, si pueden buscar alguna de las citas que están, hermanos, ahí en pantalla. Primera de Pedro, si alguien puede buscar Primera de Pedro 1, 15 y 16 y que lo pueda leer en voz alta. Hermano Luis, ¿lo tienes listo ese pasaje? Si lo puedes leer, hermano, por favor. 1, 15 y 16. Lo vuelve a recalcar la escritura, hermanos, porque aquel que es santo, hermanos, nosotros debemos vivir también en esa santidad. Alguien que tenga algún otro pasaje de Juan 17, 17 o Levíticos, hermanos, 11:44, si alguien tiene por ahí alguna de esas citas, lo puede leer en voz alta. Julio, ¿lo tienes? Amén. Es Levítico, ¿verdad? Amén. Fíjese cómo el Señor le estaba demandando a su pueblo que fuese santo, hermanos. Y Él pide a su pueblo, hermanos, a su iglesia, que no se contamine. ¿Sabe hoy en día cómo esta situación, hermanos, en la cual en muchos lugares alrededor del mundo, la iglesia, hermanos, o muchas congregaciones permiten, hermanos, contaminarse por lo que el mundo está metiendo o está tratando de meter, hermanos, incluso en las mismas iglesias? Por ejemplo, en muchos lugares, hermanos, por ejemplo en Guatemala o en Bolivia, yo escuchaba que habían los pastores de unas congregaciones muy grandes allá. Ellos dijeron, pues nuestros jóvenes necesitan algo que los motive a venir a la iglesia. ¿Y sabe qué hicieron? Una discoteca cristiana, dijeron ellos, ¿verdad? O sea, quisieron santificar la discoteca poniéndole cristiano. Y dicen ellos, ponemos música cristiana, electrónica, y los jóvenes en oscuro, con humo, con luces, hermano, los jóvenes bailando con música cristiana, con alabanzas cristianas, ¿sí? Ahí les sirven bebidas, refresco, para que el joven, pues vengan a la iglesia, ¿verdad? Que los jóvenes vengan a la iglesia. ¿Cuánto les gustaría que sus jóvenes estuvieran en la iglesia, hermanos, siempre en la congregación? ¿Usted cree que es la manera correcta, hermanos, de tratar de traer a los jóvenes a la iglesia por medio de abrirles una discoteca cristiana? ¿Cómo ve usted si los viernes después de la oración abrimos aquí una discoteca para que los jóvenes se vengan aquí pues se vengan a la iglesia? Hermanos, el mundo, la iglesia está tratando en muchos lugares se contamina con lo que el mundo encuentra allá afuera para tratar de jalar a la juventud o a las personas a que se acerquen a la iglesia, hermanos. Usted y yo debemos saber que no se requiere de esas cosas, hermano. La Biblia dice en la iglesia primitiva que el Espíritu Santo añadía ¿a quién, hermanos? A los que habían de ser salvos. Hermano, usted no se preocupe, usted no se angustie. A lo mejor usted dice, ¿por qué los jóvenes a lo mejor no los vemos tan constantes en los cultos? Hermanos, prediquémosles la palabra. Usted como padres, háblenles la palabra. Nosotros como iglesia estamos armando programas para predicarles la palabra, hermanos, y nosotros sabemos quién hará la obra en sus corazones. ¿Quién es?
El Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos hacer un show o hacer una discoteca para que los jóvenes se queden dentro de la iglesia, porque el Espíritu Santo es quien opera en la vida de las personas. Ya lo vimos también en las clases pasadas. Dice por ahí, hermanos, el segundo punto: la santificación es parte integral de todo el plan de Dios para la humanidad. Dios, hermanos, tenía un plan en todo lo que vino a suceder en el sacrificio del Señor Jesucristo. Hermanos, la santificación es parte de ese plan de Dios. Hermanos, el santificar al ser humano, en el punto número 3 dice: la santificación es el proceso por medio del cual Dios limpia al ser humano, ¿sí? La santificación es el proceso. Escuche bien esta palabra, es un proceso. La santificación, ¿qué es, hermano? Un proceso. Hermano, usted y yo, cuando Cristo nos salvó, alguno dejó de pecar, hermano. Alguno ya nunca pecó, ya nunca se equivocó, ya nunca tomó una decisión. Todos nos equivocamos y seguimos tomando malas decisiones, nos seguimos equivocando. Por ahí de repente lo molestó el vecino y usted ya se enojó y ya tiene 2-3 meses que trae pique por ahí el vecino con usted, y luego usted sale, ¿verdad?, a la tienda y ya nomás le da la media vuelta para no verlo. Todos, hermanos, de alguna manera nos equivocamos y cometemos errores y fallamos. Bueno, la santificación es un proceso, pero es muy importante, hermano, que usted sepa que en ese proceso el que nos santifica es el Espíritu Santo. Pero usted y yo debemos aprender a escuchar al Espíritu Santo y a dirigirnos por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Entonces, la santificación es un proceso por medio del cual Dios, el Espíritu Santo, limpia a cada uno de nosotros. Hermanos, los escritores del Nuevo Testamento usaron la expresión Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque ellos reconocían lo importante que era el Espíritu Santo para la santificación del mundo. Juan dijo: el Espíritu Santo es el que convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Hermanos, el Señor Jesucristo nos lo dijo por medio de la narrativa de Juan en el Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Él convencerá, Él hará la obra en los corazones, Él vendrá y hará la obra en la humanidad. Por eso, hermanos, a la iglesia, por eso al ser humano le convenía que Cristo ascendiese a los cielos. Él ya había cumplido su obra, Él ya había hecho lo que tenía que hacer. Ahora el Espíritu Santo vendría y estaría en todo lugar, hermanos, en el mundo entero. El Espíritu Santo está obrando hoy aquí en medio de la enseñanza, en medio de la palabra que se está lanzando a los corazones. En otra parte del mundo, a lo mejor ahí en la China comunista, en alguna por ahí en alguna de las cloacas en las que se congregan algunos cristianos, el Espíritu Santo está obrando y operando también en los corazones de aquellos hombres y mujeres del otro lado del mundo. Hermanos, el Espíritu Santo es muy importante en la vida de la iglesia. Si la iglesia hace a un lado el Espíritu Santo, hermanos, entonces la iglesia se muere, porque por el Espíritu Santo fuimos introducidos a la iglesia, usted y yo. La Biblia dice en Corintios, hermanos, que fuimos bautizados, que fuimos introducidos, que fuimos sumergidos en la iglesia por el Espíritu Santo. Si la iglesia hace a un lado el Espíritu Santo, entonces ¿qué nos queda? No hay iglesia, hermano. Si usted y yo tomáramos la decisión en esta tarde y dijéramos: ya no vamos a buscar al Espíritu Santo, ya no nos vamos a enseñar del Espíritu Santo, lo vamos a hacer a un lado, entonces en ese momento, hermanos, dejaríamos de ser iglesia y nos convertiríamos simplemente en un club, hermanos, de personas en las que vienen y pues bueno, hay una hermandad. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos santifica y el que opera en nosotros un proceso que se llama santificación. En la siguiente, hermanos, la santificación es la aplicación por parte del Espíritu Santo a la vida del creyente de la obra de redentora hecha por Jesucristo. Cristo hizo, hermanos, pagó el precio. ¿Sabía usted que
que la ley de Dios se separaba en las leyes, hermanos, en las leyes morales y en las leyes ceremoniales, ¿sí? Cristo vino, hermanos, a cumplir con todas las leyes ceremoniales. Por eso usted y yo ya no necesitamos traer un corderito al altar, ya no necesitamos ofrecer un sacrificio, hermanos, ya no necesitamos tener un lugar santo, ¿verdad? Y un lugar santísimo, ya no necesitamos entrar amarrados con un cordón, hermanos, y un cascabel por ahí para que se usaba el sacerdote para cuando entraba, y si no andaba en santidad, hermanos, si no estaba bien, caía muerto. Se dejaba de oír el cascabel en el donde se ponía en el cinto, y luego, como llevaba amarrado una cuerda, ya nomás lo jalaban al sacerdote, ya salía muerto y se lo llevaban, hermanos, a sepultar, a enterrar. Hermanos, el Espíritu Santo, Él en nosotros opera. Yo le decía a usted también en una de las clases que si nosotros, por ejemplo, cuando creímos en el Evangelio, cuando venimos al Evangelio, cuando aceptamos su palabra, hermanos, sin darnos cuenta, en lo espiritual estaban sucediendo una serie de acontecimientos, ¿sí? Estaban pasando una serie de acontecimientos en los cuales usted estaba siendo, hermano, regenerado en lo espiritual, estaba naciendo de nuevo, estaba siendo sumergido en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y usted, hermano, sin saberlo, desconociendo que en ese instante estaba operando el Espíritu Santo, la obra redentora de Cristo en su vida. Qué glorioso, hermanos, es el Espíritu Santo. Es una continuación de lo que ha comenzado en la regeneración. La santificación, hermanos, es una continuación de lo que comenzó en la regeneración. En la regeneración usted y yo fuimos transformados, recibimos una revelación. Hubo el nacimiento, el cual Cristo le habló a Nicodemo, ¿verdad? En el cual nacía nuevamente, hermanos, del Espíritu. Pero a partir de ese momento comienza un proceso en todo creyente y en todo cristiano que se llama santificación. Y ese proceso va a durar, hermanos, hasta que Dios nos llame a su presencia, a usted y a mí, ¿sí? O hasta que Él venga por nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque usted y yo, cuando partamos a la presencia del Señor, o Cristo venga por nosotros, dice la Biblia, seremos transformados. Y esto corruptible, hermanos, se volverá incorruptible. Quiere decir que el pecado se irá de nuestros cuerpos, se irá de nuestro ser, y seremos santificados completamente, hermanos, transformados. Lo corruptible se convertirá en corrupción. Y entonces, hermanos, podremos hablar verdaderamente que estamos ya completamente en un estado de santificación, de santidad. Hermanos, mientras estamos aquí en esta tierra, mientras usted y yo nos veamos constantemente en la iglesia, usted debe de saber, hermano, si puede voltear a ver allá a su hermano de atrás, de adelante, véalo a los ojos, mírelo cómo está viendo, hermano, obsérvelo por un instante. Usted debe de saber que ese hermano está en un proceso de santificación. Hermano, cuando usted viene a la iglesia, en la iglesia no habemos santos, hermanos. Habemos personas en un proceso de santificación. Pero, hermanos, porque esto no es una justificante para decir, pues yo peco, pero estoy en un proceso de santificación, tenme paciencia. No, hermano, nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo opere en nuestro ser. Porque a poco, hermano, cuando usted de repente por ahí usted entregó un billete al de la tienda, y el de la tienda, como había tanta gente, pensó que le había dado uno de a 500, usted le dio uno de a 50, ¿verdad? Pagó su litro de leche y le regresó feria de 500. Hermano, inmediatamente usted ve los billetes que le entregaron y que dice, caray, una bendición, ¿eh? Ahorita que ando tan falto de recursos, a fin de quincena, mediados de quincena. Hermano, pero el Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? No, hermano, no lo hagas, no está bien. Y empieza una lucha. Usted puede decir,
pues al cabo estoy en un proceso de santificación, venga chepacada. Y se va para su cartera y sale rapidote, no se vaya a hacer que se dé cuenta el de la tienda. No, hermano, debemos escuchar la voz del Espíritu Santo y ser dirigidos en este proceso de santificación en nuestra vida. Hermanos, la santificación es una continuación de lo que ya comenzó en la regeneración. Hay un proceso en nuestra vida, hermanos, de santificación. Estamos siendo convencidos, hermanos, estamos siendo redarguidos. Pero cuando usted rechaza escuchar la voz del Espíritu Santo, hermanos, entonces podemos entristecer, contristar al Espíritu Santo, hermano, en nuestro ser, por nuestras decisiones, por nuestras actitudes, por nuestra falta de atención a la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano Luis, ¿quieres participar? Sí. Es importante entender el tema de la santificación en dos aspectos muy importantes. Uno, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y nos santificó frente al Padre con su sangre preciosa. Nos apartó. Pero luego viene lo que está hablando el pastor, la santificación progresiva. Esa santificación progresiva llega a través de la obediencia, hermanos, porque tenemos que entender la palabra de Dios, como lo que estaba poniendo el ejemplo del billete, ¿no? Van a saber cuando usted es santificado si usted devuelve el billete que le dieron, porque el Espíritu Santo lo va a convencer que sabe que eso no está bien, ¿sí? Entonces es importante que el Espíritu Santo nos convenza, pero nos va a convencer. Si no conocemos la palabra de Dios, necesitamos saberla para saber lo que tenemos que hacer. Sabemos qué es malo y qué es bueno, pero a veces nosotros necesitamos entender la palabra de Dios para poder obedecerla bajo la voluntad de Dios, lo que Él quiere. Así es, hermano. Por ahí, ahorita vamos a ver más adelante, hermanos, esto que menciona el hermano de la regeneración en el ser apartados para Dios. Hermanos, el entendimiento correcto, no se cree, el agente activo hoy en la santificación es el Espíritu de Dios, ya lo estamos nosotros estudiando, es el agente activo, hermanos, solo el Espíritu Santo. Usted y yo no podemos ser santos ni vivir en la santidad de Dios, hermanos, ni en ese proceso de santificación por nuestras propias fuerzas. Usted y yo no podemos hacerlo, estamos, hermanos, y somos incapaces, ¿sí?, de poder hacerlo, solamente el Espíritu Santo. Él también nos llena de poder para que usted y yo ayudemos a otros en ese proceso de santificación, hermanos. El Espíritu Santo nos dota de ese poder. La santificación, hermanos, es una operación continua, y quisiera que escuchara esta frase, hermanos, esta oración. La santificación es esa operación continua del Espíritu Santo por medio de la cual se mantiene y fortalece la disposición santa impartida en la regeneración. Lo repito nuevamente, la santificación es esa operación continua. ¿De qué opera esto, hermano? Es una operación que, ¿sabe que a esto, cuando usted encuentra palabras, por ejemplo, se les conoce, que en esta operación continua se les conoce como palabras en presente progresivo? Como por ejemplo, cuando usted escucha el pasaje de la Escritura, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, esa palabra cree, está en presente progresivo, una operación, hermanos, continua. Quiere decir que ese creer, esa fe se mantiene, hermanos, continuamente en nuestros corazones, ¿sí? Usted y yo nos mantenemos en la fe, creyendo en el Señor. Hermanos, bueno, la santificación es una operación continua, es algo que continuamente está operando nuestro ser, hermanos, y la opera el Espíritu Santo, por medio de la cual se mantiene y se fortalece la disposición santa. ¿La qué, hermanos? Disposición santa impartida en la regeneración. ¿Cuál es esta disposición santa, hermanos? Bueno, la disposición de mantenernos apartados del pecado, apartados del mundo, hermanos, alejados de la contaminación del mundo, alejados del pecado, de la contaminación del pecado, reservados para el servicio a un Dios que es santo, ¿sí?
para un Dios que es santo. Entonces, hermanos, para entender un poquito esta última frase, hermanos, que yo les explicaba, esta última oración, vamos a entrar en los rituales de la purificación en el Antiguo Testamento. El entendimiento correcto de la santificación, hermanos, dependerá de nuestra manera de entender los rituales de purificación en el Antiguo Testamento. Dichos rituales, de purificación usaban, hermanos, la sangre, el agua y el fuego, ¿sí? La sangre, hermanos, pues usted ve en el Antiguo Testamento que se usaba animales, hermanos, la sangre de los animales que era usada, hermanos, para perdonar los pecados de los que habían cometido pecados, valga la redundancia, hermanos. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento que la sangre del Cordero eterno sustituyó, hermanos, esta parte del ritual judío, hermanos, del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero, hermanos, es ahora la que nos ha purificado, la que nos ha limpiado. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, si alguien lo tiene por ahí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué hace la sangre de Cristo en nosotros? Nos limpia de todo pecado. Antes, hermanos, la sangre de los animalitos simplemente, hermanos, cubría, simplemente servía, hermanos, por un lapso de tiempo. Cada año tenían que renovar estos sacrificios, traerlos al sacerdote para que se ofrecieran. Pero la sangre del Cordero, el sacrificio que él hizo, fue hecho una vez y para siempre, hermanos, y su sangre nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero perfecto, el Cordero inmolado en la cruz. Hermanos, su sangre perfecta nos limpia de todo pecado. Hermanos, es frecuente en el punto 2 que se simbolice el Espíritu Santo por medio del agua. Veíamos la clase pasada del aceite, ¿verdad? Del fuego. Bueno, vamos a ver, hermanos, en este punto, por medio del agua. En el Antiguo Testamento el agua limpiaba al pueblo. Hermanos, era algo como para limpiarse, como para representar limpieza. La Biblia dice que cuando el sacerdote, antes de entrar, hermanos, al lugar santísimo, había un lugar que se llamaba el lavacro, ¿sí? Y era un lugar, hermanos, de unos accesorios que se ponían por ahí. Tenía agua. Era como una pequeña fuente con agua, hermanos. Y entonces el sacerdote llegaba y se lavaba las manos, limpiaba sus manos con esa agua, se limpiaba él, hermanos, como haciendo ese simbolismo de limpieza en el que se estaba limpiando, hermanos, de todo lo malo, ¿sí? El agua limpiaba, hermanos, al sacerdote, limpiaba al pueblo, así como hoy el Espíritu Santo limpia nuestro ser por medio de la palabra de Dios. Fíjese qué importante, hermanos. Hay un pasaje de la Escritura que dice, hermanos, que aquel que escuchando la palabra y no la obedece o no la pone en práctica, es como si llegara a un espejo, se viera en el espejo y se fuera y olvidara cómo es su rostro. Hermanos, la palabra de Dios, a usted y a mí, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, la palabra de verdad, para mostrarnos cómo nos encontramos, hermanos, en nuestro ser, en nuestro interior. Es decir, hermanos, usted nunca supo, yo le he platicado, hemos coincidido, hermanos, que cuando muchas veces le hemos hablado a los hombres allá afuera, muchos dicen, pero yo soy bueno. ¿Nunca le ha tocado escuchar a alguien así? Te invito a la iglesia, porque la iglesia, el Señor cambia nuestras vidas, puede obrar en nuestras vidas. Y luego le dicen, no, yo soy bueno, yo no tomo, yo no fumo, yo no me meto con nadie, yo no soy chismoso, yo nunca me peleo con el vecino. Él es un santo, hermano, a su punto de vista, la persona, él es un santo, él no mata ni una mosca. Pero entonces, hermano, cuando llegamos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos deja ver por medio de la Biblia que usted y yo realmente sí necesitábamos de Dios. ¿Cierto o no?
Entonces la Biblia, hermanos, es como si usted, hermano, prendiera el boiler. Ya ve que antes había boiler de leña y se llenaba uno de tiner, ¿verdad? O cuando limpia la estufa, el hollín, todo eso, ¿verdad? Y luego se agarraba la cara y se hacía así sin haberse visto las manos. Y luego de repente llegaba al espejo, hermano, y caray, me ensucié, ¿sí? Bueno, hermanos, si usted no llegaba al espejo, usted nunca se hubiera dado cuenta. Usted nunca hubiera visto que se había manchado. Pero cuando usted llegó, hermanos, al espejo, se pudo dar cuenta que usted estaba sucio. Hermanos, bueno, la palabra de Dios nos ayuda, nos limpia. Cuando usted viene al Señor, a la palabra, hermanos, muchos no sabían que estaban tal vez en pecado, que estaban fallando a Dios. Muchos no conocíamos tal vez en aquel tiempo, hermanos, cuando vivíamos conforme a nuestro criterio, a nuestro corazón, ¿verdad? Usted no sabía que era malo quedarse con el cambio. A lo mejor usted decía, bueno, pues esto fue suerte o Dios me lo mandó. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, usted y yo nos damos cuenta de que estas cosas no son correctas, no son íntegras delante de Dios, que no es algo bueno delante de Dios. Y entonces empieza a darse cuenta al escudriñar la escritura que usted estaba actuando de forma equivocada. Muchos hombres, hermanos, yo he escuchado testimonios de hombres que dicen: yo golpeaba a mi esposa, yo me comportaba con mi esposa de forma grosero, yo la golpeaba, la insultaba, la trataba mal. Y cuando yo vine a la palabra de Dios, yo me empecé a dar cuenta de la palabra de Dios que decía que debemos tratar a nuestra mujer como vaso más frágil. Y entonces las personas, aquellos hombres que testifican, dicen: y entonces yo me di cuenta que estaba actuando mal. A mí siempre me habían enseñado en mi casa que así se debía tratar a una mujer, pero cuando la Biblia empezó a operar en su vida, se empezó a dar cuenta de que lo que estaba haciendo era algo incorrecto. Que la Biblia dice que debemos tratarla como a vaso más frágil, que nosotros somos la cabeza de la familia, que usted y yo como hombres llevamos la responsabilidad de nuestro hogar. Hermanos, si la cabeza está conectada con Dios, hermano, ¿qué cree que va a pasar en su hogar? Va a haber bendición. Va a haber la presencia de Dios en su casa. Pero si la cabeza no se conecta con el Señor, entonces, hermanos, ¿cómo podemos pedir bendición a nuestra casa? ¿Cómo podemos pedir bendición para nuestros hijos si nosotros mismos como padres estamos siendo un impedimento para que la bendición de Dios pueda fluir en nuestra familia? Pero eso, hermano, no nos lo reveló el hombre. Eso nos lo reveló el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. El agua, hermanos, limpia nuestro ser. La palabra de Dios, el Espíritu Santo nos limpia nuestro ser. Por eso usted y yo no somos el mismo que éramos ayer. A lo mejor muchos de los que estamos aquí pudiéramos decir: antes yo era un alcohólico, antes yo era un drogadicto, antes yo era un asesino, antes yo era un adúltero, un fornicario. Pero ahora somos diferentes, hermano, porque el Espíritu Santo ha ido operando, limpiando nuestro ser. Nos ha estado quitando aquello, hermano, que nos llevaba constantemente a pecar contra Dios. El agua se usaba, hermanos, para las cosas que sí se purifican. Es decir, hermano, que en los rituales, cuando usaban el agua, lo usaban para aquello que podía ser purificado. Y la Biblia nos dice, por ejemplo, cuando usted ve el ejemplo que le digo de los sacerdotes, ellos lavaban sus manos, lavaban sus cuerpos, hermanos, como simbolizando que estaban limpiando su ser, hermanos, porque podía ser purificado. El agua en movimiento, hermanos, que fluye y no puede corromperse, ¿sí? El agua, cuando está en constante flujo, hermanos, el agua se mantiene limpia. Cuando usted cuando usted tiene agua estancada, ¿qué pasa con el agua estancada? Se echa a perder, ¿sí? Empieza a llenarse de moho, empiezan a salir mosquitos y es peligroso por las enfermedades que pueden transmitir esos mosquitos. Hermanos, también encontramos que en Zacarías, por ejemplo, capítulo 14, versículos 4 al 8, habla de un río que sale de Jerusalén
en 4 direcciones, profetizando la limpieza divina que alcanzaría a toda la tierra, hermanos. ¿Sí? Esos ríos que de alguna manera, fluyendo el agua, hermanos, limpiarán, hermanos, es como una profecía en el libro de Zacarías, hablando de la limpieza divina que alcanzaría toda la tierra. Incluso el Apocalipsis nos habla, hermanos, de un río que fluye desde el altar de Dios, ¿verdad? Desde el trono de Dios, y ese río, dice, es para sanidad a todas las naciones. Hermanos, el agua purifica. El Espíritu Santo, hermanos, simbolizado en el agua, es para purificación de nuestro ser, para limpiarnos del pecado, para cada día, hermanos, estarnos lavando. Nos está lavando, hermanos, de nuestro corazón. Pero cuando usted se rehúsa a ser dirigido por el Espíritu Santo, cuando usted, hermanos, endurece su corazón, hermanos, entonces no puede operar ese es el Espíritu Santo en esa santificación en nuestro ser, en nuestro corazón. Ahora, hermanos, hay otro símbolo en los rituales de purificación, que es el fuego. El fuego, hermanos, consumía lo que no podía ser purificado, es decir, lo impurificable. Hermanos, y hoy ese fuego consume lo que no es o no puede ser santificado. Hermanos, la Biblia nos dice que cuando los corderitos o los animales eran traídos a ofrecerlos en sacrificio, y se abrían los animales, se sacaban partes del cuerpo del animal que se podían comer, y había otras cosas que no podían comerse. ¿Y qué cree que hacían con esas partes del cuerpo del animal? Se quemaban, porque no podían ser comidas, porque no podían ser purificadas. Sí, se tenían que llevar al fuego y ahí se quemaban, hermanos. El fuego se empleaba para las cosas que no podían purificarse. Las personas que no entren, hermanos, en este proceso de santificación, el fuego, ¿qué cree que hará? Los consumirá. El fuego consumirá la maldad. El fuego consume la maldad. Qué tremendo, hermanos. Una palabra actual que nos da la idea de santidad, hermanos, es la palabra alienidad, y significa quitar de la personalidad. Fíjese bien, significa quitar de la personalidad la identidad negativa y las ideas propias, alterando la razón popular de las personas. Es decir, hermanos, que una persona que se excusa al decir, es que yo soy así, así nací, quiere decir, hermano, que no ha dejado que el Espíritu Santo opere la santificación en su vida. Eso no es una excusa, hermano, para decir, es que yo así nací, yo así soy. Mi padre me heredó el mal genio, el mal carácter, y no lo aguanta ni en la casa, hermano, ¿verdad? La mujer o el esposo o la esposa, ¿verdad? Usted está en la casa y todo el mundo le huye, ¿verdad? Llega el esposo de trabajar y corren los niños a su cuarto, ¿verdad? Y la esposa rápido va y se mete a la cocina y hace como que está preparando la cena. Todo el mundo le huye, hermano. No es una excusa. Debemos dejar que el Espíritu Santo opere en nuestro ser, que el Espíritu Santo opere en nuestro corazón. A mí me impresionaba el testimonio, porque yo lo conocía a este hombre, del pastor, ahorita ya es pastor allá en El Salto, el hermano Juan Leiva. Por aquí estuvo en una ocasión, nos predicó. Dios lo usa, hermanos, grandemente, y él nos platicaba su testimonio. Él inició en la iglesia donde yo inicié, donde yo me bauticé, y sabe, él era un borracho, hermanos. Él se quedaba en las calles, orinado, sucio. Duraba días ahí tirado en la calle, no lo querían en su casa. Estaba tirado en una banca. Incluso él platicaba, decía que incluso su familia ya hasta deseaba que ni volviera, que ya no regresara, porque puros problemas, porque traía puros problemas a la casa, ¿sí? Pero él dice que una vez llegó una mujer y lo vio ahí en la plaza Baca Ortiz, y llegó y oró por él y puso la mano sobre él, y dice que hubo en ese momento el Espíritu Santo operó en él un milagro, hermanos.
Él lo hizo libre de las ataduras que traía en su ser y lo limpió. Y desde aquella vez Él dice: yo conocí el poder estar sin estar intoxicado del alcohol. Ahora Él tiene a sus hijos, tiene a su esposa, sirven de pastores en una iglesia, hermanos. Esa es la obra que puede hacer el Espíritu Santo cuando dejamos que Él opere en nuestro ser. Hermanos, la Biblia dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de ¿qué, hermanos? De poder, amor y ¿qué? Dominio propio, hermano. Entonces, si Dios nos dio un Espíritu Santo que nos ayuda a dominarnos a nosotros mismos, entonces ¿por qué podemos o ponemos de excusa que así soy? Si tenemos en nosotros el agente activo de santificación que nos ayuda a tener dominio sobre nuestra carne, hermanos, sobre nuestras actitudes. Continúo, hermanos. El verbo hebreo, aquí entramos un poquito en el hebreo del Antiguo Testamento. Kadash expresa la idea de ser apartado y consagrado. Hermanos, Kadash, el pueblo de Dios, hermanos, utilizando esta palabra Kadash, fue apartado y fue consagrado. ¿Para quién, hermanos? Para Dios. Sí, Kadash es la separación y alejamiento del uso ordinario para ser consagrado al uso ¿qué? Extraordinario, al del servicio de Dios. Hermanos, cuando Dios le habló a su pueblo y les dijo: ustedes son apartados para mí, Él les dijo: yo los he separado de las demás naciones impías paganas para que ustedes se guarden para mí. Ustedes han sido apartados especialmente para mi servicio. Hermanos, ¿sabía usted que nosotros, la iglesia de Cristo, hemos sido apartados del mundo? Hermanos, usted y yo nunca vamos a poder encajar en el mundo. ¿Sí se ha dado cuenta, hermanos? Por ahí escuchaba en una ocasión, hermanos, hace unos días, ¿verdad? Escuchaba que uno de los grandes hombres de estos movimientos de lo que estaba sucediendo hoy en el mundo y que promueven el nuevo orden, hermanos, para el mundo entero, decía que sería más fácil hacer en el mundo, implementar las ideologías, las doctrinas que corren hoy en día en el mundo, hermanos, y en nuestros congresos. Dice: si no estuvieran los cristianos ahí. Los cristianos han sido un estorbo para el mundo, dicen ellos. Jamás, hermanos, la iglesia cristiana podrá hacer amistad con el mundo. Por eso el Señor dijo que el que se hace amigo del mundo se constituye, ¿qué, hermanos? Enemigo de Dios. No puede haber amistad en el mundo. El ejemplo que yo le ponía al principio: no podemos amistarnos con el mundo adoptando sus formas, adoptando su pensamiento, adoptando sus doctrinas filosóficas, humanistas, hermano, porque usted y yo hemos sido apartados para Dios. El mundo nos va a ver como enemigos a nosotros los creyentes. Por eso usted y yo no debemos dejar de predicar. Escuchaba una enseñanza del pastor Miguel Núñez en donde él decía, hablando acerca del aborto, dice: para el mundo nosotros les parecemos locos. Parece que ellos dicen: no vengan y nos metan lo que ustedes saquen la Biblia de nuestros congresos, saquen la Biblia si ustedes van a hablar, no lo hagan desde la perspectiva de la Biblia. Hermanos, Dios nos ha escogido para seguir proclamando la verdad de Dios. No podemos dejar de hablar la palabra, hermanos, porque usted y yo hemos sido apartados para eso. Para que hoy en el mundo se siga escuchando lo que Dios ha dicho al ser humano, hermanos. Usted y yo debemos levantar la voz. Por eso, hermanos, hoy en día se ha levantado un ataque tan fuerte en contra de la iglesia. Porque la iglesia, hermanos, ha sido el que se ha mantenido predicando la verdad de Dios. Vea cómo hacen mofa en muchos desfiles de la identidad de género acerca de la doctrina del cristianismo. Porque no puede haber una amistad con el mundo, hermanos, porque Dios es un Dios santo. Y si usted se quiere amistar con el mundo, hermanos, pues entonces se tendrá que constituir enemigo del Dios Todopoderoso, el que es santo, 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 3 veces santo, hermanos.
Hermanos, Él nos apartó del uso ordinario para el uso extraordinario. Agiazo, hermanos, es el término griego que comunica la misma idea que Kadash. Kadosh como adjetivo se interpreta como sagrado, santo o consagrado. Los términos hebreos teorim, teartem y ateger describen limpieza, hermanos, los que se encuentran ahí en Ezequiel capítulo 37, versículo 21-23. Taer, hermanos, es otro término hebreo que nos motiva a ser limpios y puros, es decir, una pureza física, ceremonial y moral. Taer, hermanos, este adjetivo, hermanos, aparece 90 veces, 19 como sustantivo y 89 como verbo en el Antiguo Testamento. Hermanos, para Dios le dijo a su pueblo: sed santo porque yo soy santo. Usted y yo debemos buscar la santidad, y con esto estoy terminando, hermanos, esta enseñanza. Hoy en día, hermanos, es muy fácil para toda persona, incluso para la iglesia misma, hermanos, poder dejar de prestar atención a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo. Hoy en día, hermanos, con todo lo que está a nuestro alcance tan rápidamente, es tan fácil distraernos de lo que de todas las cosas. Es increíble, hermanos, darnos cuenta que preferimos pasar horas en un aparato electrónico, hermanos, antes de sentarnos en una silla a estudiar la palabra de Dios. ¿Sabe usted? A mí me da mucho regocijo, llena mi corazón de alegría, de regocijo, hermanos, cuando veo a mi esposa en las noches hasta las 2, 3 de la mañana estudiando la palabra, preparando enseñanzas, escudriñando la escritura. Hermanos, que ver a mis hijos que muchas veces agarran la escritura y se ponen a mi hijo, el más grande, que comienza a leer algún salmo, porque nos ve, hermanos, estudiando la palabra de Dios. Se acercan y dicen: papá, vas a estudiar la Biblia. Sí, hijo. Y dice: no te voy a molestar, y se retiran, hermanos. Es tan importante hoy en día dejar ese mundo materialista y superficial y meternos, comenzar a sumergirnos en el Espíritu Santo. Hermano, preste atención a esto, hermano. Estoy terminando casi esta enseñanza. Hoy en día, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo en medio de nosotros. Hermanos, el enemigo, Satanás, ¿usted cree que él está sentado ahí en su trono en los infiernos, hermanos, esperando a ver qué hace la iglesia? No, mi hermano. El reino de las tinieblas está en una guerra en contra de todo lo que represente a Dios. Él se ha levantado en contra de todo lo que represente a Dios. La Biblia nos dice que cuando el hombre de pecado, el anticristo, se levante sobre la tierra, irá contra todo lo que represente a Dios, la esencia misma del reino de las tinieblas. Hoy en día, hermano, usted y yo, usted puede venir a la iglesia y sentarse tal vez en una de las bancas, llegar a su casa y olvidarse de la lección. Venir cada vez que hay un servicio, nunca agarra su Biblia, nunca se arrodilla en su sala para orar a Dios, nunca ayuna, hermano. A lo mejor usted no sabe ni lo que significa un ayuno, no sabe lo que se siente ayunar. A lo mejor usted, hermano, ni siquiera ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo en el cual le llene, le sature, le llene de su poder y de su presencia, porque ha estado más ocupado en lo superficial que el mundo nos enseña hoy en día. Porque cree que el Señor Jesucristo decía que la iglesia de los últimos tiempos, muchos apostatarían de la fe. ¿No será que estamos viviendo los últimos tiempos, hermano? Está hoy en día el mundo, el ser humano, tan distraído en las cosas de su alrededor, que nos hemos olvidado de lo importante, hermanos, en nuestra vida, que es la presencia del Espíritu Santo. Fíjese que esta iglesia a la que se le hablaba esta palabra donde decía, ¿verdad?, que a muchos apostatarán de la fe, les dijo también el Señor en la revelación de Juan, diciendo: aquí dice el Señor, estoy a la puerta y llamo, a ver si alguno escucha mi voz. Hermano, ¿qué quiere decir esto?
Quiere decir que Cristo ya estaba fuera de la iglesia y tenía que estar tocando a los corazones. ¿No será que los tiempos que hoy estamos viviendo, a lo mejor Cristo ya está fuera, tocando nuestro corazón para ver si alguno escucha su voz y abre la puerta? Y dice el Señor: yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermano, el Espíritu Santo es el que opera la santificación en cada creyente. Y yo le quiero decir algo, por si usted veía por ahí una foto que le llaman memes hoy en día, y de un muchacho con los pantalones solos y la playera medio vacía, y se ve como el cuerpo arrastrándose de aquí para abajo. Y luego le ponen, para aquellos que creen que medio viven en santidad y que medio se van a ir en el rapto, ¿verdad? Hermano, no es así. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:14: sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no lee la palabra, si usted no deja que el Espíritu Santo opere ese proceso de santificación en su vida, váyase olvidando del rapto, hermano. Váyase olvidando de las trompetas que se oirán en el cielo para irnos con Cristo. Mejor váyase preparando para enfrentarse a la persecución del anticristo. Necesitamos orar, hermano. Necesitamos buscar a Dios. Si usted pasa más tiempo en el celular que leyendo la Biblia, preocúpese, hermano. Si usted pasa más tiempo contando chismes del vecino, de la vecina, de fulano y de mangano, que lo que lee la palabra de Dios, hermano, preocúpese. Si usted, hermano, no ora, no ayuna, si usted no lee la palabra, no escudriña la escritura, si usted no busca al Espíritu Santo, olvídese, hermano, de que podamos llegar a la presencia de Dios. Porque la Biblia dice: sin santidad nadie podrá ver a Dios. Nadie, hermano. No es de que, ay, pues bueno, ahí medio le echo ganas, va a decirle el Señor, bueno, un 6, pásenlo. No, hermano. A ver, aquel 5.9, bueno, súbelo a 6, pásenlo. No, hermano. La Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Si usted, hermano, está enemistado con su hermano, es tiempo de que se ponga cuentas. Si usted, mi amado hermano, no lee la Biblia, es tiempo de empezar a escudriñar la escritura. Usted dice: es que yo no tengo tantos años y no puedo cambiar, porque lo ha hecho en sus fuerzas. Póngase a leer la Biblia, póngase a orar y verá cómo Dios comienza a cambiar su vida y su corazón. Porque es la única manera, hermanos, en que el Espíritu Santo puede operar en nuestra vida. Yo no sé, hermano, cómo se encuentre su vida y su corazón. Yo no sé cómo está su relación con el Espíritu Santo. Yo no sé, hermanos, cómo está su relación con el Señor, si realmente tiene un tiempo de intimidad con Él. Pero si no la tiene, hermanos, yo le diría: comience hoy, hágalo hoy. Comience a tener una relación de intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, con su presencia, con Él en nuestra vida. Hermano, yo recuerdo que yo me bauticé. Yo conocí a Cristo en un octubre del 2000 en una célula. En noviembre yo me estaba bautizando, y en abril, en un retiro que estábamos en ayuno y en oración, el Espíritu Santo, en abril del 2001, el Espíritu Santo me bautizó. Hermano, qué hermoso es el Señor. La vida del cristiano debe de ser algo que va en ascenso constantemente, que no se detiene, que va creciendo, hermano. Y si su vida no crece, es porque tal vez usted está impidiendo que la obra del Espíritu Santo opere en su corazón. Hermano Luis, ya para terminar, por favor. Sí. Hermano, aquí en la tierra el Señor vino a traer el Espíritu Santo para su iglesia. Vino a bautizarlos con el Espíritu Santo. Y el que no quiera el Espíritu Santo aquí en la tierra, que el que no quiera el fuego del Espíritu Santo, hay un fuego que le espera también. Dice en Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
El Señor trae el fuego del Espíritu Santo, búsquelo. Porque si no va a haber un fuego, que es el fuego, el que está preparado para el diablo, el fuego eterno. Amén, así es, hermano. ¿Qué fuego prefiere, hermano? El del Espíritu Santo, que queme en nosotros la maldad, que queme en nosotros todo aquello que no sirve en nosotros, hermano. Y por eso el Señor Jesucristo decía, es preferible entrar tuerto al reino de los cielos, entrar manco, hermano, que perdernos en el infierno. Y no lo dice literal, hermano, para que no vaya a llegar a su casa y diga, mano pecadora, y luego venga el domingo sin mano, hermano. No, el Señor lo decía porque es preferible, hermanos, dejar de hacer aquello, entrar al reino de los cielos, entrar con el Señor en su gloria, en su presencia. Yo no sé, hermano, lo que usted, el Espíritu Santo haya hablado a su vida el día de hoy, pero yo sé que el Espíritu Santo ha hablado. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo quiero que oremos, hermano. Yo quiero que pidamos a Dios. Sabe que yo he experimentado, hermanos, la presencia de Dios muchas veces. Y yo me he dado cuenta, hermanos, estos últimos 2 meses en las que he vivido experiencias muy duras, tremendas. Y he querido yo mantenerme de pie en mis fuerzas, y el Espíritu Santo me ha llevado a reconocer que por mis fuerzas yo seré incapaz hasta de sostener un solo ladrillo de este lugar. Y Él me ha dicho, no es con espada ni con ejércitos, mas con mi Santo Espíritu. Hermanos, no es en nuestra carne, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra capacidad intelectual, no es en nuestras capacidades en las que usted posea. Si usted tiene mucho dinero, gloria a Dios, hermano, qué bueno que lo tiene, qué bendición. Si usted es un hombre muy capaz, con doctorados, maestrías, con muchos estudios, qué bueno, hermanos, qué bueno que tuvo la oportunidad de estudiar. Pero sabe que todo eso, hermanos, decía el apóstol Pablo, es basura. Porque lo único que puede cambiar todas las cosas, hermano, es el Espíritu Santo. ¿Qué le parece si en esta noche usted cierra sus ojos y le dice al Señor, aquí estoy, Señor? A lo mejor si usted ha sentido que usted no ha dejado que el Espíritu Santo opere en su corazón y en su mente, en su vida, ¿por qué no le dice al Señor en esta tarde, al Espíritu Santo, ven y purifícame, ven y límpiame, ven y sáname, ven, libértame, ven, purifica mi ser? ¿Por qué no se lo dice al Espíritu Santo, amado hermano, que está hoy aquí en esta noche? Dígale al Espíritu Santo, ven y sana mi corazón, ven y limpia mi ser. Aquí en mi corazón hay pecado, hay falta de perdón, hay hipocresía, hay maldad. No sé, hermano, lo que usted, el Espíritu Santo en esta tarde esté tratando en su vida. Dígale al Señor, ven y santifica mi ser, ven, límpiame con tu ser, quema todo lo malo que hay en mí, quema el hombre malo, Señor, el hombre viejo que había en mí, transfórmame por el poder de tu Espíritu Santo, opera en mi ser, en mi corazón. ¿Por qué no se lo dice al Señor con todo su corazón? Clame a Dios, dígale al Espíritu Santo, aquí estoy delante de ti, Señor, santifícame, purifícame, Señor, quiero servirte. Yo he entendido que he sido apartado. Mi amado hermano, usted ha sido consagrado para Dios, ha sido apartado del mundo a precio de sangre. Usted, el Señor lo apartó para su reino, lo apartó para servirle. No podemos seguir amistados con el mundo, hermano. Es imposible seguir haciendo lo del mundo y querer venir a la iglesia y levantar nuestras manos y querer servir a Dios. Es imposible seguir actuando en el mundo, hermanos, y querer venir a actuar a la iglesia. El Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo es el que opera en nuestro ser. Él es santo, Él es santo, santo, santo. Hermano, no vaya a suceder lo que pasó con Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño delante de Dios y tuvieron que ser consumidos por el fuego de la presencia de Dios.
aquí estamos delante de ti, Señor. Haz tu obra en medio de nosotros. Opera en medio de nosotros, Señor. Santifica nuestro ser, Espíritu Santo. Si usted, hermano, tiene algún problema en su corazón, ¿sabía usted, hermano, que cuando nosotros no accedemos a la obra del Espíritu Santo, comienza nuestro ser y nuestro corazón a ser atraído hacia el mundo? Satanás comienza a inundar nuestra cabeza de consejos, de malos consejos, de cosas en nuestro ser. Comienza a crear raíces en nuestro corazón. Hermano, es tiempo de decirle al Espíritu Santo: santifícame, libérame, Señor, transfórmame, sáname, Señor, cambia mi corazón. A lo mejor usted no ha perdonado, tiene mucho tiempo, hermano, que usted no ha perdonado en su corazón, que ha batallado, que ha luchado constantemente. El Espíritu Santo puede sanarlo, puede liberarlo, puede limpiarlo. Él puede quemar aquello que no es bueno, que no está, que no sirve en su corazón, en su vida, para transformarlo. Espíritu Santo, sé tú más en nosotros como iglesia, Dios. Saca de en medio de nosotros, Señor, aquello que no es agradable a ti, Señor, aquello que no te sirve, Señor. Oramos para que seas tú en medio de tu iglesia, Espíritu Santo, para que tú seas avivando los corazones, avivando nuestros espíritus, Señor, hacia ti, Dios, para entregarnos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú has hecho en la cruz, por medio de la obra que has hecho en nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que has hecho en la cruz del Calvario. Glorifícate en medio de tu iglesia. Nos entregamos a tus propósitos, a tu voluntad. Queremos servirte, Señor. Hacemos un compromiso, Señor, contigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos,